Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Ya he visto que, bueno, habéis visto seguramente en el chat que Zapa ha escrito, bueno, había mandado un vídeo. He estado comentándolo precisamente ahora con José Tellaeche, ahora después ya os lo presento para el que no lo conozcáis. Y sí, hombre, sería interesante. Lo único que pasa es que ya llevamos el guión prácticamente lo que llevamos y como tenemos que explicar también otras muchas cosas, es posible que este vídeo lo podamos usar luego en otra parte más. Es decir, así que en principio pues bueno, esperemos que lo podamos usar en una hipotética quinta parte, que yo creo que sí, que al final habrá que hacer varias seguramente. En fin, como bueno, buenas tardes Zapa, buenas tardes Howard Marks, que es la primera vez que escribe. Bueno, pues bienvenido al chat. Veo que también está por aquí Perplejo, veo que está Carlos de Histo Racing, Bonempalme, hombre, Bonempalme, muchísimas gracias por esa sub. Muchas gracias. Es un impresentable el José TS, ¿cómo no lo voy a presentar? Bueno, Carlos, yo ahora ya trataré de presentarlo de todas maneras. Y haremos lo que yo creo que nos lo vamos a pasar bien hoy, sinceramente. Por otra parte, si no quiero pasar por alto, que bueno, que sigue aumentando el seguimiento al canal, y ya os digo que os agradezco una auténtica barbaridad, de verdad, todo lo que estáis haciendo. Así que muchísimas gracias de verdad por todo ese apoyo. Y ya, bueno, sin más dilación, sin más preámbulos, voy a desmutear al señor don José Tellaeche. Muy buenas tardes y bienvenido al canal. A ver ahora. A ver, ¿se me oye? A ver si es mejor que... Sí, ahora sí. Ahora sí se te escucha. Me vuelvo a recitar el con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela. Bajito un poco, vamos a ver. Bajito entiendo que es, ¿verdad? Pero bueno, eso se puede corregir. Eso, vamos a ver ahora. Le he dado un poquito más de potencia. A ver si ahora se le escucha mejor. De todas maneras, ir diciéndome por el chat más o menos, y mientras pues nosotros vamos haciendo nuestro programa. En fin, Josete, como digo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y cuarta parte ya del efecto suelo. Sí, hay que decirle a Zapa que esto iba para 2 partes a lo sumo y ya llevamos 4, y saldrá la quinta y se van de la sexta. O sea que... A la cuenta Howard Marks, mira, como he leído que, bueno, estaba escribiendo sobre quién inventó el efecto suelo, etcétera y tal, decirte que tenemos 4 partes. Bueno, esta sería la cuarta parte, ya tenemos 3 partes hechas. Están disponibles en mi canal de YouTube, puedes buscarlas como con el mismo título, cómo llegó el efecto suelo a la Fórmula 1, parte 1, parte 2, parte 3, y ahí creo que puede... Explicamos un poquito el proceso de la aerodinámica. Correcto. Y cómo llega pues por otras disciplinas como la Fórmula, digo, la resistencia, la aviación, etcétera, etcétera. Exacto. Y vamos llegando. Luego tenemos la segunda parte que estaba dedicada al Lotus 72, que es un cambio de paradigma para toda la parrilla. El 3 llegamos por fin a nuestro queridísimo Lotus 78 y 79, queridísimos. Y hoy vamos a hacer una especie de situación, ¿no? de colocar todos los elementos que se aglutinan entre los años 78 y 82, que es cuando la FIA zanja el asunto del efecto suelo, nominalmente. Sí, supuestamente no, corta por lo sano, supuestamente. Exactamente. Les da un difusor, y a partir del difusor y un fondo totalmente plano, pues cada escudería cada diseño tiene que resolver sus cosas. Muy buena, Ismael, muchísimas gracias por la sub al canal. Y está por aquí porque yo sé que además, fíjate lo que ha puesto: buenas tardes, tripulación. Hoy hemos pescado un montón de anchoas delante de casa de José Tellaeche, así que fíjate, te han robado anchoas de allí de enfrente. Saldremos de noche.
Dice Carlos que Ferrari inventó lo de tocar el suelo, que no es lo mismo, ¿no? Y digo, bueno, Ferrari que tuvo sus cosas. A Ferrari hay que quererla, porque sin Ferrari, ¿qué harían? Pues ¿a quién vencerían? Eso digo yo. ¿Y qué película sin el malo malísimo? No, eso no puede ser, no puede ser. Bueno, pues voy a pasar ya a la siguiente. Ya empezamos ya con la primera foto. Bien, pues esto es el recordatorio. Este es el Lotus 79 que vimos en el capítulo anterior. Y básicamente viene estas tres primeras fotografías que vamos a tener, vienen a reseñar que hay una historia alrededor de lo que es la llegada del efecto suelo y cómo incidió en toda la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Jero y yo, como no somos conformones, pues vamos a explicaros que hay muchas más cosas alrededor de esta época que solamente esto. Sí. Entonces, esta es la primera de recordatorio. El efecto suelo, sí, indiscutible, pero hay más. Sí, por introducir la cuña, ya como ha dicho José, parece que al final el relato es que el efecto suelo se queda en los Lotus 78 y 79, cuando el efecto suelo da mucho más juego y mucho más de cabeza. Una barbaridad de juego. Además es que yo creo que habéis hecho bien en quedaros, porque hoy os vais a divertir bastante. Hay mucho que contar, pero mucho que contar. Bueno, aquí tenemos el segundo apartado, que los ingleses le ceden un poquito a los franceses, porque claro, aparece el turbo. Y entonces el turbo es importante, ¿no? Pero claro, el turbo no empieza a ser efectivo en Fórmula 1 hasta el año 83. Me parece que en esa época, en el 82 ya está Hart, que es inglesa, que no hace nada. Es el lo veremos al final del programa. Y es el motor que propulsaba el Toleman que conducía Ayrton Senna en el famoso Mónaco 1984, para que recordéis y para que lo coloquéis, ¿no? Pero en el 83 ya ha entrado esta Honda, que también tiene turbo. Porsche con el TAG. Ese es en el 83, en el 82, perdón. En el 82, efectivamente, sí. Eso. Entonces, hay que entender por qué pasamos la tetera amarilla, que es el coche que estáis viendo, el R01 me parece que se llamaba, y cómo pasamos a vehículos ya con efecto suelo y con turbo. Eso lo explicaremos a lo largo de la serie, porque el turbo es importantísimo. El tercer aspecto, este es si está Edgardo por ahí podrá tirarme de las orejas. Sí, porque la otra vez no sé a quién le adjudiqué. Este es el Ferrari T3 de 1978. Y bueno, este vehículo, veis que lleva unas ruedas, pues esas ruedas son Michelin. Entonces, Michelin es otro elemento también importantísimo, porque entra, en el 79 va a ganar en Le Mans, son 5.000 y pico kilómetros. Los Alpine, aquellos Alpine, no los de Otmar Sabnauer. No, ni los de ni los de Laurent Rossi tampoco, esos no son. Entonces, una vez demostrada su eficacia, la construcción radial, que Jero, me parece que ya has hecho un programa sobre construcción de neumáticos, ¿no, Jero? Lo hice con Charlie hace tiempo, pero quiero repetirlo porque aquello salió, o sea, la información era buena, todo bueno, pero salió un poquillo a trompicones, entonces me gustaría repetirlo. Bien, pues. Entonces, ¿qué trae Michelin como novedad? Pues trae sus neumáticos radiales, que ya los conocéis todos, porque a partir de ese momento ha habido mucho trabajo alrededor de los radiales. Corrígeme si me equivoco, Josete. Actualmente neumáticos diagonales no sé si habrá en alguna... Yo creo que no. Realmente el truco de este tipo de neumáticos radiales es que soportaban muy bien las tensiones laterales, longitudinales y todo tipo de torsiones que se podían originar, tanto por el efecto suelo, por la velocidad en paso por curva, como por la potencia, efectivamente. Sí, el par motor era mucho más grande. Obviamente, no es solamente Michelin. Goodyear se pone las pilas y empiezan a mejorar, porque realmente la competencia, acabamos hoy con la figura de Colin Chapman, porque realmente la competencia es lo que tiene, que mejora todo Cristo, hablando mal y pronto. Mientras que cuando no quieres la competencia, pues estás haciendo pasillos como anda Toto Wolff
y ahora me cambia a mí los neumáticos porque me viene bien. Lo iba a decir ahora mismo, ahora que está de rabiosa actualidad el cambio de los Pirelli, si Pirelli tuviera competencia, a lo mejor hacía mejores neumáticos. Ese es el asunto, porque si hubo una persona que le sacudieron bien sacudido fue a Colin Chapman, y sin embargo el tío no se arrugaba y trajo un montón de novedades como todas las que hemos ido hablando en los capítulos anteriores. Sí. Colocados estos tres elementos, vamos a ubicar el periodo. Ahora sale un MiG-21 sacudiendo a un ¿cómo se llama? Un Phantom. Me parece que es israelí, me parece por las insignias. Bueno, la situación de aquel momento es complejísima. Para que nos hagamos una idea, que se lo he contado antes un poquito a Jero someramente, tenemos, por un lado, una escalada de precios del petróleo que nos va a poner entre 1978 y 1981 en 2,7 veces lo que era el barril de Brent. La inflación por las nubes. Imaginaos lo que está pasando ahora con Ucrania, pues imaginaos en aquel momento una inestabilidad más compleja, porque los soviéticos habían entrado en Afganistán en 1979. Las dictaduras de Hispanoamérica se mantenían en pie. Teníamos también la guerra líbano-israelí, el golpe de estado que llevó a Saddam Hussein en Irak, la vuelta de Khomeini a Irán, la revuelta islámica que llevó a tener rehenes más con la embajada de Estados Unidos. Una pregunta, José, en el chat nos pregunta si era en Yom Kippur, la guerra de... Bueno, Yom Kippur. Pues también coincidiría. Yo creo que fue en el marco, porque la guerra de Yom Kippur creo recordar que fue a finales de los 70. ¿O un poco anterior? Ah, ¿ves? Pues estaba yo confundido entonces. Anterior, porque hubo en su momento los países de la OPEP castigaron a Inglaterra, vale. occidentales, por haber apoyado a Israel en contra de Egipto. Ya me sitúo. Teníamos de ahí, quiero decir que no. Aquello era un sancocho de armas. Ese es el gran problema. Sí, había disparado todo, y entonces ocurre una circunstancia importante, y es que la Fórmula 1 necesita tener viabilidad. Lógicamente necesitaban dinero tanto de los circuitos como patrocinadores, pues todo, y la cosa se había complicado mucho porque evidentemente los precios se habían empezado a poner por las nubes para todo. Aquí entra la FIA, que la FIA en aquel momento, la FISA, mejor dicho, en aquel momento, dirigida por Jean-Marie Balestre, que siempre ha sido el malo preferido de la película de los ingleses. Era francés. Sí. Exactamente. Entonces, como era francés, pues ya teníamos todo claro, ¿no? Lo que pretende es dar viabilidad al deporte. Y le contaba antes una anécdota a Jero fuera de radio, es que en 1980, en la edición de Le Mans, también montan un pifostio los ingleses y se salen con la suya, es decir, hay un reglamento y consiguen que se deje pasar la cadenet, me parece que era dorsal número 8, cuando había infringido la norma. Iban dos pilotos, había que hacer la media de los pilotos, y esta de Sire Wilson pues tiene un accidente, no puede hacer tiempo, y lógicamente aplicando la media de tiempos con la media del otro piloto pues no daba, claro. Bueno, pues al final se salen con la suya. Y en Fórmula 1 también, y por muchas milongas que nos cuentan de la guerra FISA-FOCA, que si era un tema político, que si era un tal, le he contado también antes a Jero, estábamos hablando, pues nos hemos estado riendo un rato mientras yo le recitaba Espronceda. Mientras ajustaba un poco el sonido. Entonces, vamos, que Mosley, una vez que llega al poder, porque primero entra en un comité de parque técnico de la propia FISA, por debajo de Balestre, pero una vez que llega al mando, no me acuerdo de qué año, ya que está por ahí Carlos, que lo diga, no me acuerdo cuándo es, le cede amablemente a la FOM ¿cómo se llama? La explotación exclusiva de la Fórmula 1 por 100 años. A mí que me cuente alguien qué corporación o qué emporio tiene esa gentileza, ¿no? Dices, no, es que mira, te voy a dejar durante 100 años, haz tú lo que quieras mientras me des una parte. Entonces, bueno, aquello fue un golpe de Estado. Yo siempre he considerado que aquello fue de los ingleses que se quedaron con la Fórmula 1 por el artículo 33. Pero tuvieron dos aliados, que es de lo que vamos a hablar hoy, que son el motor más barato y fiable, que era el Cosworth DFV, que era chiquitito, encajaba bien porque dejaba que los canalones de aire laterales fluyera el aire, iba a funcionar el efecto suelo. Básicamente, para que la gente lo sepa, era un motor muy alto,
Y muy V8. estrecho. Un V8 Exacto. muy esbelto y muy alto, con Y tiene una una... particularidad, además, bueno, tú lo sabes mejor, lógicamente. Era un V Sí, de 90 grados. Porque luego vamos a ver otro que es un V de 60 grados, que todavía va a complicar más las cosas. Porque y tenía muy buen equilibrio. En aquella época todavía se llama, esa es otra, ¿eh? O sea, yo os doy los datos, luego comprobáis todos, pero en aquella época todavía se llamaba Ford Cosworth, porque el diseño original de ese motor era de los Yankees. Eso ya viene de la historia de Le Mans 66 y todo aquello, ¿eh? O sea, yo para ubicar, porque luego son muy ingleses para lo que quieren. Entonces, bien, como fruto de aquel y como anécdota también para que podamos reírnos un rato, tenemos la no celebración oficial del Gran Premio de España, mientras que el Gran Premio de España de 1980 se celebra realmente. Bueno, ahí hubo un Cristo de armas tomar con Balestre que quería poner multas a todo. Quería empurar, básicamente. Sí, aquello ya sacó el revólver y empezó a pegar tiros al aire como John Wayne, ¿no? Y bueno, intervino la Real Federación Española de Automovilismo y consiguió sacar adelante la prueba, que la ganó Alan Jones, pero nunca ha quedado en los anales oficiales de la temporada de 1980 ni en la historia de la Fórmula 1. Esto es la anécdota. Esto es 1980, cuando esto es el periodo en el que vamos a empezar a hablar ahora mismo, ¿no? Porque aquello ya, pues como os he contado antes, un sancocho económico, político y de todo tipo. Y ahí es donde realmente Bernie Ecclestone con sus secuaces, incluyendo ¿cómo se llama? De Max Mosley, sí. Pues es donde consiguen el poder, consiguen hacerse con el poder de la FIA, de Place Concord, y a tirar para adelante. Bueno, otro dato también, en la época que estaba Balestre al frente de la FISA, el presidente de la FISA no es Balestre, es un señor que era francés, me parece. Bueno, yo las dejo ahí para que luego investiguéis. ¿Por qué será que no me sorprende? Fíjate. No, a ver, el otro día que estuve grabando, bueno, ya lo digo todas, y vais a ver mañana, estuve grabando con Edgardo y con Steffi y hablábamos de estas cosas, y realmente hay un relato, ¿no? Y ese relato es el que queda, bueno, pues muy bien, pero las cosas ocurren como ocurren y son como son, efectivamente. Si no pasa nada por decir que esto que fue un golpe de estado de Bernie Ecclestone. Oye, si no lo da, yo estoy seguro una cosa, si no lo da Bernie Ecclestone, lo hubiera dado algún otro. No sé quién estaba en posición entonces, pero... Porque claro, pero es que cuando te cuentan la película de Bernie te la cuentan mal, o te la cuentan en corto, ¿no? Sí, o sea, sí. Claro, Bernie reducía costos. Ahora entendéis, después de lo que hemos hablado, por qué era interesante reducir costos. Es decir, todo el trapicheo que se monta Bernie para conseguir mejores precios para todo el mundo, pues viene de ahí, de que estábamos en una situación económica compleja y complicadísima. Consigue que todos los equipos cobren de un paquete, digamos, un pack, sí. Que venían todo el campeonato mundial de Fórmula 1. Ya empiezo a hacer pajaritos, me voy a guardar las manos porque ya estamos perdidos. Bueno, pues ahora entendéis básicamente por qué necesitaban mucho dinero, porque había mucha experimentación. Como contábamos en el anterior programa, Colin Chapman y Lotus ya meten la fibra de carbono en 1980. Sí, que... En el Lotus de doble chasis. Sí, que además hay que recordar que es verdad que el primer coche que se presenta ya oficialmente fue el McLaren MP41, el que se presenta como primer coche con chasis íntegro en fibra de carbono, pero tanto Gordon Murray como Colin Chapman ya llevan investigando tiempo. Claro. Entonces todo eso costaba un pastizal y lógicamente pues hacía falta dinero y había de dónde sacarlo, y eso es irreprochable y no se lo podemos discutir a Bernie. Claro. Bernie ha sido el vendedor nato desde pequeñito. No sé si habéis leído algunos libros de él. Él revendía bocadillos, los compraba, imagina, es una bobada, pero a 5 céntimos y los revendía, centavos, y los revendía a 7 o a 8. Y como ya lo empezaban a canear, se buscó una serie de guardaespaldas, también críos como él, y les pagaba con bocadillos. Ferry ya desde chiquito se la enreda con la mano. Qué buen artista estaba hecho. Qué buen artista. Una cosa, te voy a dar parte de mis beneficios. No, te doy. Claro, le costaban 5 y él se los regalaba como 7. Hacía triunfar. Vale. Bien, pasamos a nuestra querida Ferrari.
Ahí que es estamos. la fotografía 05. Sí. Estamos en 1980. El año anterior ha ganado Ferrari el Campeonato Mundial de Constructores y ha ganado Ferrari el Campeonato Mundial de Pilotos con Jody Scheckter. Con un tipo que decían que era muy simpático. Sí, sí. A mí, después de algunas cosillas que le he oído, pues yo no sé ya dónde ven Por la eso, simpatía. por eso digo lo de la simpatía, porque he leído alguno. Al final te quedas así. Y bueno, este es un fracaso estrepitoso de un tío como Forghieri, que Forghieri no era un cualquiera. No. Y vamos a explicar por qué es un fracaso estrepitoso. Este vehículo, que es el T5 de 1980, fue un cúmulo de desesperante de fracasos y venía del T4. Realmente eran muy similares, tanto el T4 como el T5. ¿Por qué funcionó el T4 en el 79 y no funcionó el concepto del T4 y no funcionó? Bueno, por dos elementos que vais a entender fácilmente. Entonces, el corte de los, ¿cómo se llama esto? De los pontones laterales, de lo que hablábamos la última vez, de los difusores laterales, de esos canales laterales, sí. De las ruedas. Por lo tanto, tiene unos canales muy cortos. Hay un efecto suelo muy pequeño, muy limitado con respecto a los vehículos que aprovechaban todo el extra 2 hasta detrás de las ruedas. Tenían ahí medio metro más o algo, un espacio más grande todavía para seguir encontrando apoyo con el vehículo. Sí, pues básicamente para poder seguir expandiendo aire y dándole más presión. Y como veremos en la siguiente foto, este es del T4, para que veáis, para que lo diferenciéis, los escapes salen los 4 por arriba. Y en la siguiente fotografía, si la pones, Jero... Sí, acabo de ponerla ahora. Se ven, a ver bien, se ve que hay un intento ya de buscar cada vez más espacio. Y los han puesto, una de las parejas de escapes va por abajo. El otro dato interesante, Forghieri adopta los frenos pegados a la transmisión. Los inboard. Este es el que inventó los Lotus. Pero tiene un problema, que lo vamos a ver en la siguiente foto. Vamos para allá. Y es la caja transversal. Los 312T eran unos coches muy compactos, que también lo comentamos la otra vez. Le gustaba rellenarlo todo a Forghieri, que estuviera todo muy bien establecido sobre el chasis del vehículo, y compactarlo más. Forghieri tenía pesadillas con el momento polar de inercia, entonces el hombre procuraba reducirlo al mínimo. La caja transversal venía muy bien porque estaba más cercana a lo que era el volumen del motor. Efectivamente. El motor era un V, a ver, tú lo vas a explicar infinitamente mejor, pero era un V12 a 180 grados, es decir, no había V, era un flat. La diferencia, además, de hecho, hace ya un tiempo, porque claro, yo no lo conocía este motor, la diferencia estriba en que un V y un Boxer, los Boxer comparten la muñequilla entre bielas, entonces digamos que los cilindros son opuestos realmente, están en el mismo plano. Sin embargo, un V no, un V, cada cilindro tiene su propio plano, entonces los cilindros contiguos son los de la misma bancada y los de la siguiente bancada están un poquito desplazados con respecto al cilindro de la otra bancada, o lo que es lo mismo, cada biela tiene su muñequilla propia, entonces claro, van separándose. Son motores un poco más largos de lo que es un Boxer. Un Boxer lo que hace es compactar aún más el motor, hacerlo más corto, simplemente. Tipo Porsche. Efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos un problema que se va a replicar en los que utilizan Alfa Romeo, porque Alfa Romeo también utiliza un flat, un 180 grados. Tenemos un motor ancho, tenemos una caja transversal ancha y por lo tanto estamos comprometiendo, como podéis ver, la anchura de los difusores laterales. Por lo tanto, además, mejor dicho, si ya teníamos corto recorrido para obtener efecto suelo, pues encima tenemos estrechito, con lo cual en 1979 el T4 aguanta a base de pulmón, es decir, a base de motor y caballos, pero ya en 1980, que ya se ha atrapado por los estos, ¿cómo se llama? Por los Williams de efecto suelo, pues no tiene nada que hacer. Sí, de hecho, fijaos, perdona, Josete, fijaos en ese mamparo que hay dividiendo, ¿no?, lo que es la zona del motor,
Y fijaos el poco espacio que deja en realidad al final, porque te deja un canal bastante más estrecho de lo que te dejaba un Exacto. Ford Cosworth, como lo he dicho antes. Hay otro inconveniente. El T5 era el típico coche de montonera. Los coches que utilizaban efecto suelo generaban mucha estela de aire sucio, es decir, llena de aire turbulento, sí. De aire turbulento. Y este coche se lo comía todo, y lógicamente si ya tenía poca eficacia aerodinámica, pues aún tenía menos, con lo cual pues, es la historia pues eso. No, y ojo, quería comentar lo de Mauro Forghieri, que no era un cualquiera precisamente, como tú dices. Mauro Forghieri estudió ingeniería mecánica, pero luego después se fue especializando y fue el que sustituyó a, si no recuerdo mal, a Carlo Chiti al frente, ¿no?, de la oficina técnica de Ferrari, o si no fue a Chiti, fue a alguno de esos dragones. Y sí, no, fue Carlo Chiti, que había venido por Fiat. Es verdad, y, bueno, sí. Le sentó muy mal a Enzo Ferrari. Hubo una temporada, no me acuerdo de qué temporada fue, en que quitaban los coches de competir Enzo Ferrari y se rebotó Jack Hicks y en el Gran Premio de Alemania corrió con otro equipo. Sí, entonces, tú verás. Era ridículo. Y recuerdo que Mauro Forghieri tuvo que coger las riendas de la oficina técnica de Ferrari, de la gestión esportiva, sí, muy joven. Forghieri era muy joven, entonces eran 20 y pico años, no recuerdo bien, pero no llegaba a los 30, pero era muy bueno. Lo que recalcaremos al final, porque es gente con ideas. Entonces, sí, son ideas, se podían llevar a cabo porque eran costosas, pero no eran tan extremadamente costosas como ahora, por ejemplo. No, efectivamente. Y luego había un reglamento que te lo permitía. Es decir, tú podías probar en aeropuertos, podías probar en circuitos cerrados, tú podías probar donde te diera la santa gana y ver si esto funcionaba o no funcionaba. Efectivamente. Una vez que funcionaba, lo usabas. Que no funcionaba, pues te lo comías. No hay más historia. Ahora vivimos en una cajita de cristal donde todos se miran a todos, porque es el sistema de las oficinas, tú estás viendo al de al lado y tienes que producir más que el de al lado, y el de al lado te va a mirar raro si te tomas un café o tardas un minuto más en el cuarto baño. Son ese tipo de tonterías que han llegado ya a la Fórmula 1 y parece que se van a quedar, pero es algo espantoso. Sí, totalmente. Vale, exactamente. Entonces, hemos quedado en que en el 79 gana el T4 de Ferrari, pero en el 80 gana el FW07 de Williams, que es un coche que comparte el mismo espíritu del Lotus del que hablábamos al inicio. Entonces tiene los pontones laterales, motor Cosworth, este está diseñado por Patrick Head. Entonces tiene, pues eso, es prácticamente un Lotus disfrazado de coche con sponsorización saudí. Puede que llegó a tener no, me parece que fue el FW06. Sí, y hasta Obama Bin Laden apareció por ahí. Sí. O sea que fijaros cómo estaba el fíjate que ya aparecen las siglas turbo técnicas de Vanguard. No. Eso no era TAG, este TAG. Es TAG, pero esta es la TAG de Mansur Oyer. Vale. Hay una TAG y un Technique de Vanguard. Me parece que fabricaba relojes o cosas de tal. Siempre ha habido esa ubicuidad en saber exactamente qué era tal, pero todo pertenecía a Mansur Oyer, que era socio de McLaren, con lo cual todo quedaba en casa. Pues mira, ya he aprendido otra cosa más. Pues mira, el símbolo es el mismo, pero en este caso se refiere a otra cosa. Vale. Entonces, me estaba fijando en el coche. Había dicho Patrick Head que estaba al frente del diseño de este coche. Hay que ver qué curioso el caso de Patrick Head, concretamente porque ha habido otros diseñadores que han pasado a la historia, como Barnard, Gordon Murray, Colin Chapman, etcétera, ¿no? Por genio y tal. Y Patrick Head, siendo un tipo para mí muy bueno en el diseño y con diseño. Sí. Era un tipo que era muy pragmático y con unos diseños mucho más sencillos, ¿no? Buscaba siempre la practicidad más que, pero era muy buen director técnico, de hecho. Sí. Pues aquí tenemos ya en la 10, en la última, que todos los coches van a tender a parecerse a lo que ya había en el 78 con el 79, que siempre Colin iba un poquito adelantado con los números. Y es un final definitorio, aunque todavía no tenemos un difusor claro, pero ya era un final donde se podían confluir los dos flujos laterales que recorrían por debajo tanto la derecha como la izquierda,
y ahí había un pequeño espacio generado entre la parte baja del alerón y los ¿cómo se llama esto? Los soportes, los end plates, sí, del ala trasera. Esto es una constante en prácticamente todos los coches que utilizan el Ford Cosworth. ¿Por qué? Porque el Ford Cosworth, al ser chiquitín y ocupar poco espacio, permitía un buen diseño de la canalización hacia esta zona. Los demás estaban comprometidos, con lo cual aquí ganaba el Ford Cosworth y ganaba el ¿cómo se llama esto? El efecto suelo. El efecto suelo, sí. Recordar además que cuando se ha vuelto a utilizar diseños de efecto suelo en el año 2022, mucha gente hablaba del efecto suelo de los 70, finales de los 70, de principios de los 80, y José te os acaba de decir, José, estos coches no tenían difusor, es decir, no tenían un difusor propiamente dicho, y no se pueden comparar estos coches con los coches de hoy día, con los coches de efecto suelo. Y vamos a ver un coche parecido, a ver, muy así, muy cogido. Hablaremos en la tercera parte de que hemos culminado la primera y vamos bien de tiempo. Vamos, no parece que vayamos mal de momento, ¿no? No hemos cogido el Hablaremos del Arrows A2, que ese sí tiene unas particularidades abajo en lo que es el fondo curvado, que llamamos nosotros, sí, que sí nos van a recordar a lo que puede estar ocurriendo en estos momentos. Así que pasamos a lo siguiente. Y vamos con el desarrollo. En tan solo 2 años, Renault es competitiva, no como ahora. Ahí lo dejo. No, es que hay cosas que uno no sabe para qué has vuelto, para quedarte como te has quedado. Bueno, el motor, el truco es que es un coche muy similar al Ferrari en cuanto a que los pontones son pequeños, porque tiene mucho compromiso atrás, pero aquí el problema del compromiso atrás viene más que nada porque eleva el centro de gravedad, porque el turbo y todos los elementos necesitan más espacio y lo buscan arriba, lógicamente, para dejar que los canales laterales, los difusores laterales puedan funcionar, ¿no? Pasamos a la 2, Jero, que lo vamos a ver rapidito. Este es el coche de Jabuil, ¿no? Sí. Sí. Y ahí tenemos todo lo que lleva arriba, ¿no? Porque lleva un montón de aparatos, porque claro, tienen que colocarlo arriba precisamente para no sacrificar espacio abajo. Sí, intentando dejarle a los pontones laterales, a esos difusores, como ha dicho José, el mayor espacio posible, claro, lo que podían hacer. Entonces, este es el coche que con el T5, con el T4 que hemos visto antes, antes hemos visto el 5. Bueno, el 5, sí. El T4, protagoniza en manos de René Arnoux el famoso duelo entre René Arnoux y Gilles Villeneuve en Dijon-Prenois, que hemos visto cientos de miles de veces, que era el Gran Premio de Francia de 1979. Cuando no existían las sanciones de 5 segundos ni... Y ahora podemos entender por qué eran tan vivarachos, por qué eran tan nerviosos y por qué funcionaban mejor. Realmente no eran coches ala completos, sino que tenían el efecto suelo más limitado, más. Este tipo de convivencia, porque realmente tenemos un montón de coches. Podríamos estar hoy mismo hablando de otras variantes de vehículos y estaríamos pasándolo igualmente de pipa. Y hace de esa época, precisamente, pues un momento especialmente bonito, porque tenías ideas para dar y para tomar. Sí, además recuerda el reglamento. Yo no sé el reglamento técnico cuántas páginas tendría, pero serían poquitas, seguro. No, serían 3 con un preámbulo. Y algún anejo, porque necesitan alguna aclaración y poco más. Pero es que hoy día es que hemos superado las 194 páginas. Claro, es una barbaridad. El tornillo que va en la parte trasera solamente puede tener 2 micras. El tornillo que va en la parte delantera solamente puede tener 1 micra. Es a la porra, ¿no? Es que son cosas. Es horroroso, de verdad. Horroroso. Y ya en la 3 vemos que a Renault le pasa exactamente lo mismo que a Colin Chapman. Es decir, está hasta 1984, creo que es el último vehículo, el RS30, y no gana ningún campeonato mundial. Bueno, Colin Chapman sí los gana, lo ha ganado con el efecto suelo, pero para cuando llega este Renault a ser plenamente efectivo, ya le ha copiado todo Cristo. Lo que pasa siempre. Es otra de las diferencias grandes de aquella época con la nuestra. No había el tema del copyright,
Bueno, sí había, como veremos luego, pero vamos, había subterfugios para todo y tú veías una cosa, calculabas. Sí, no, aquello era tremendo, aquello era el cachondeo padre, precisamente porque tú con un vistazo, como anda, ahora que andan reverenciando a Newey porque se acercan los coches y los mira, pues ahora podéis entender un poquito mejor qué tipo de visión tenían los ingenieros de la edad de Adrian, pues mirando estos coches, están calculando dónde está todo y aunque tengas copyright tú lo vas a copiar o vas a hacer algo muy similar y vas a poder aplicarlo. Totalmente, claro. Pero he puesto esta foto para que recordéis que así como el efecto suelo, para cuando Colin pudo aprovecharlo, ya se le había escapado, lo utilizaba todo Dios, y encima luego se encontró frente a los propios compañeros de la FOTA, que le sacudieron bien de lo lindo y a la federación. O sea que así quedó. Y vamos con el siguiente, que esta es la típica historia del que no, pues sujétame el cubata. Alfa Romeo suministraba motores flat, los que ha hablado antes ¿cómo se llama? Hero, de lo que hemos hablado antes, de los 12 cilindros opuestos. Entonces, viéndolas venir con el efecto suelo, para que veáis la importancia que tuvo el efecto suelo, incluso en la parte de los... ¿cómo se llama? De la construcción de motores. Por cierto, perdón, gracias a CCZ por el seguimiento. Espero que te guste el canal. Estamos con el efecto suelo hoy, así que... Sí. Y entonces este es el 179. La primera experiencia es el 177, que intentó competir en tres carreras y no hizo absolutamente nada, porque encima tenían tiempo como para poder probar coches en un gran premio, y si no te funcionaba, pues no lo usabas al año siguiente. O sea, ha cambiado radicalmente todo. Pero veis que el concepto es muy similar al que hemos visto en el Williams, en el que hemos visto en el Lotus, y en el que veremos luego posteriormente en los Brabham. Es decir, laterales compactos, los pontones van hasta atrás. Aquí se percibe perfectamente que lo que hemos estado hablando hace un instante, y es que llegan hasta esa zona trasera, que no hay, porque no existe un difusor, pero hace falta que exista un espacio donde las presiones de abajo se junten con las de arriba, lo de aguas arriba, y sin generar demasiadas tensiones. Sí, ¿no? Necesitas sobre todo aumentar gradualmente la presión conforme va saliendo el aire por la parte inferior, para que al juntarse, como bien has dicho, con el flujo de agua arriba, no haya una pérdida de energía muy grande y eso te genere mucha resistencia aerodinámica. Por cierto, nos pregunta Zapa que se veían grandes, enormes los Alfa Romeo, y digo que posiblemente sea también el efecto de la foto, porque realmente estos coches no, eran grandes. ¿Eran grandotes? Vale. Sí, eran grandes, porque realmente al final los coches empiezan a crecer aquí. Ahora nos quejamos. Bueno, es verdad, porque además es cierto, porque la búsqueda de efecto suelo hizo que se empezaran a separar los ejes para buscar más batalla, para tener más apoyo. Por ejemplo, si os dais cuenta, en el reglamento actual hay una anchura máxima de batalla. Sí. Mientras que en aquella época lo que había era unas distancias mínimas. Tú podías ir por encima, porque se consideraba que un coche más largo pues iba a ser... iba a funcionar peor en pista. Efectivamente, era menos ágil. Un coche más largo, por definición, siempre ha sido un coche menos ágil. Que en el anterior programa vimos el Lotus 80... Y aquel parecía un adolescente desgarbado. Le habían alargado la nariz para compensar que le habían tenido que quitar de atrás. Todo ese tipo de cosillas ocurrían antes, ahora hay inviables. Claro. Este coche, el jefe de diseño es el que hemos mencionado antes, Carlos Chiti. Que se os quede en la cabeza. Carlos Chiti. Y es el promotor del motor que estamos viendo ahora. ¿Cómo se llama que lo tengo por aquí, un momentito. El Alfa Romeo 1260 de 3.000 centímetros cúbicos, 2.991, que este ya es un V12 a 60 grados, es decir, con menor inclinación o más agudo, mejor dicho, que el Cosworth, que el Cosworth era a 90. Sí, más alto y más... Exacto. Entonces, es un engendro que producía más potencia que el Cosworth, que es su rival directo. Me gusta que haya usado la palabra engendro. Sí, porque al final tiene su tela en el coche. Pero aquí, con esto, mordió el polvo Gordon Murray, que no te cuento.
entre que el coche fallaba ya de por sí y el motor más que una escopeta de feria, pues es que ya era más pesado que el Cosworth. Era potente, pero no se veía la potencia por ningún lado porque realmente ibas acumulando fallos y fallos y fallos y fallos y fallos. Se lo quitaron de encima rápidamente, se pasaron al Cosworth. Entonces, ahora pasamos ya a la siguiente fotografía, a la 07. La V a 60 grados precisamente tiene... Cuando cierras mucho la V tienes unos problemas. Cuando la abres mucho también tienes otros. Entonces, bueno, al final... lo de la V a 90 grados no es por gusto de muchos diseñadores, sino porque es que es más sencillo. Te he dicho la 7, pero es la 6 la que nos toca. Esto es el recordatorio del coche desgarbado del que estábamos hablando. Es esta, sí. Vale. Ahora después volveremos. Es que ya la tengo situada. Bueno, ya está. No... Bueno, pues para llegar al camión que estáis viendo, es que a mí siempre me ha parecido espantoso. Estéticamente hablo, estéticamente. No, y más cosas. Sus quebraderos de cabeza. Nelson Piquet, que era el segundo de Niki Lauda, esa temporada se retira definitivamente Niki, volverá años después. Y es un coche que daba cantidad de quebraderos de cabeza, pero era feo, a mí siempre me ha parecido feo de narices. Y he estado rebuscando porque tenía datos y no encontraba hasta que por fin he encontrado en la 108, en la 08. Vamos para allá. En origen, el BT48, que así se llama, que lo ha diseñado Gordon Murray, pretendía ser un coche muy similar al Lotus 80 de Colin Chapman, o el Lotus 80 de Colin Chapman bebió de porque no he sabido colocar este engendro en un momento temporal concreto. Es que en aquella época y con la experimentación que había es posible que el camino fuera eso, quiero decir, a la inversa, ¿no? Que a lo mejor el Lotus 80 precisamente se fijara en o yo qué sé, porque no lo sabemos, es difícil. Pero ya tenemos aquí lo mismo que hablábamos en el programa anterior, los escapes apuntando hacia arriba para que el calor no interfiriera. Unas terminaciones que prácticamente alargaban lo que era la zona de ese semidifusor, porque el interior estaba totalmente carenado, pues prácticamente hasta 60 centímetros más allá de lo que era el final de la rueda trasera. Y carecía de alerones. Sí, claro. Era además, Josete, de conocimiento, bueno, en general, cualquier ingeniero sabía que cuanto más alargara la carrocería del coche, lo que son la carrocería, todos los paneles de carrocería, etcétera, y el aire iba a dibujar mucho mejor esa forma, precisamente, y iba a tener menos resistencia aerodinámica. Pues entonces, yo creo que aquí agarraría un rebote Bernie Eccleston y mandó a Gordon Murray que pensara en la esquina de pensar. Castigado. Al rincón de pensar. Y entonces vuelve de ese periodo de reflexión, yo creo que con una de las máquinas más bonitas que han existido en Fórmula 1, el BT49. Antonio NV720, muchísimas gracias por el seguimiento. Y nada, incorpórese aquí a la tertulia. Y como diría Charlie, tiene usted asiento allí donde eso y tenemos para picar, refrescos, etcétera. Así que nada, espero que disfrute del canal. Pues aquí tenemos el BT49, que es una auténtica maravilla, que vuelve a ser el mismo concepto que ya están utilizando todos, del que habíamos hablado en los anteriores capítulos y hablaremos en el siguiente también, porque el Lotus de doble chasis rompe con este concepto, pero de una manera un poquito peculiar, que ya trataremos en su día. Bueno, aquí tenemos un vehículo precioso, a mí me parece fantástico. De hecho, en mi época de serigrafía, en la universidad haciendo serigrafías, lo retraté varias veces porque me encantaba. De hecho, fíjate, ya no es solo por el criterio estético, sino si te fijas en las proporciones del vehículo, es muy diferente. Voy a poner otra vez la imagen del engendro anterior, porque realmente estos son las típicas idas de olla de un diseñador, ¿no? Que cuando busca algo radical. Yo qué sé, le mandaron a estar en el rincón de pensar, pero mucho. y luego. Bueno, pues, hacemos el 48, le ponemos 4 tropiezos y parece feo, rematadamente feo, y luego ya salgo con una cosa bonita, ¿no? Y dices, sí. Bonito. Además, le sienta bien la publicidad de Parmalat, el color y todo, yo creo que. Precioso, todo. Las rayitas verdes de Santal y sí. todo. Es un coche para enamorar. Sí. Bueno, pues este coche,
este coche y el soborno de Bernie al terapeuta de Reutemann. Ay, que salió todo ahora en la... Que en serio, yo es que tal cosa ya no puedo. Bueno, ganan en 1980. Ya sí, tenemos el Ferrari en el 79, Williams en el 80 con Alan Jones, y en 1981 Brabham con... Pero vamos a ver, es que seguimos con lo que estamos hablando. Está imperando ya un motor pequeño, mucho espacio para la aerodinámica, y es aquí donde lo que estábamos hablando antes acerca del entorno político, ¿no? Realmente la fortaleza de los ingleses es brutal. Tienen los mejores túneles de viento de toda Europa, de eso puede dar buena cuenta Jero, y encima tienen, pues eso, disponen de un motor barato, asequible, y que lo puedes montar de una zona central. Luego lo tradicional era, por cierto, llevó una caja de cambios hecha por Alfa Romeo, diseñada por Chitty. También. Lo del motor, además, fiable también. Muchas veces se nos olvida comentarlo, es verdad, porque aparte de las características estructurales que tenía. Claro, ¿cuántos años llevaba en funcionamiento? Con el 72 ya estaba, o sea, imagínate tú. Sí, ¿cuál fue el primer modelo que montó el Cosworth? ¿Cuál fue, Josete? Pues te voy a decir, tengo aquí mismo un momentito, déjame consultar. En 1968. Es que recordaba que fue a finales de los 60, pero ya no me acordaba dónde. Daba 420 caballos a 9.000 revoluciones por minuto. Y el último es de 1983. Sí. El DFV estamos hablando, es que luego hay otro, luego está el DFY. Ese ya entregaba 495 caballos a 11.000 revoluciones por minuto. Sí. Y luego le sustituye del 83 al 85 el DFY, que es peor. Pero es peor porque ya están en juego los Porsche a través de TAG, los Honda, o sea, ya le una época que no le conviene a él. No. Entonces, en la época de esplendor, pues está como está, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tenemos ya la última imagen, que sería estas tomas de admisión del sí, estamos contando que este es un momento muy dulce para Cosworth como empresa, porque está vendiendo cosas a cascoporro. Fijaros, otro dato, Ligier, que llevaba Matra en 1979, hasta 1980, creo recordar, no está Edgar, hoy estoy un poco más perdido. En 1981 cambia a Ford Cosworth y recupera, mientras Matra ha ido haciendo otro V12 en el 82. Es decir, realmente era de compromiso agradable y podía funcionar estupendamente. Os recomiendo a la gente que está ahí en el chat, a la gente que está ahí en el directo, os recomiendo que busquéis en YouTube el Matra V12, porque el sonido es alucinante. Mira que el sonido del Ferrari V12 es bonito, pero el Matra es mucho Matra. Estás oyendo una pequeña orquesta. No sé si sabréis la anécdota el director de orquesta, Von Karajan, adoraba la mecánica Ferrari, tenía en su colección de coches, también tenía Porsches, tenía un montón de vehículos, y en concreto a los Ferrari V12 decía que sonaban como orquestas. Es que es maravilloso el sonido, pero ya digo, el Matra V12 tiene un sonido, además en el rango medio de revoluciones, es un sonido que me encanta. Es algo que porque música para los oídos. Sí, totalmente. Y por cierto, me he fijado en la foto lo que pone en la culata, Ford. Lo que os he explicado antes, aquí tenían que pagar el peaje a Ford todavía. Ford Cosworth, es que los ingleses para estas cosas bueno, lo vamos a ver enseguida, porque otra vez les voy a atizar. Pero, sí, porque hay que atizarles, a los ingleses hay que atizarles siempre, a todas horas. Y bueno, nos vamos a meter ya en el tercer engendro, porque fue una época de engendro, pero era un engendro, este era más bonito que el Lotus 80 y más bonito que el BT48 de Brabham, pero igual de ineficiente. Rafa Rubio 19, gracias por el seguimiento, gracias por venirte por aquí por el canal, espero que te guste, siéntese usted ahí en los asientos y disfrute de la charla. Adelante. No, estábamos hablando de
de eso, de que era un coche más bonito, pero igual de ineficiente. Sí. Aquí hay miga, porque, bueno, primero pasamos a la 4202, pero... Vamos a pasar, entonces paso adelante. Ahí. Para que veáis simplemente a la altura que tenían que poner los retrovisores cuando iba en configuración de carga aerodinámica alta, es decir, cuando tenía que llevar atrás alerón, tenían que subir los retrovisores tanto. Del blanco, perdón, Josete, del blanco sí, 78, pues también, o 73, perdón, gracias por el seguimiento, espero que te guste el canal y seguimos, perdona, José. No, no tienes ni que preocupar. Entonces, este es para que veáis el trasto. Llevaba un ala sobre las, ya lo diré, la parte de la suspensión delantera, tenía todos los canalones hacia atrás y bueno, luego no fue un coche exitoso. Aquí vemos en la 4203. Un segundito, de nuevo, perdona, José. Muchísimas gracias a Luis Zúñiga por la raid que nos ha hecho, Terremoto GP, que es el canal. A los que os gusten las motos, bueno, yo sé que hay gente en el chat que les gustan las motos bastante, que me siguen ya de hace tiempo. Y nada, muchísimas gracias por esa raid con 140 participantes. La verdad es que es de las... Yo creo que es, junto con las de Sergio, las raids que me hacen así, que digo, wow, me van a abrumar. Y nada, a los que estáis empezando a seguir el canal, porque sois ya muchos y no me da tiempo a leerlos a todos, muchísimas gracias por el seguimiento y espero que os guste el tema del efecto suelo, que bueno, ya vamos muy avanzados, pero como esto luego lo tendréis disponible en el canal y lo tendréis disponible también en mi canal de YouTube, tenéis todas las partes disponibles, pues luego tranquilamente ya lo vais viendo con más calma, más sosiego. Así que... gracias, ya digo, a todos los que estáis empezando a seguir el canal y muy buenas tardes y bienvenidos. En fin, José, pues, seguimos porque si no terminamos hoy. Si no... Aquí tenemos el concepto han elaborado. Este coche lo hizo, espérate un poquitín, ¿cómo se llamaba? Vaya. Postelwave, ¿no? Postelwave o algo, es que no recuerdo la pronunciación porque como es un apellido un poco raro. Sí. Un momentito. ¿Era Harvey de nombre o...? Ya no me acuerdo. No, espera. No. Tony Southgate. Ah, Southgate, calla, sí, me he ido yo a otro. Sí, perdón. Este es un individuo... Bueno, es que este estuvo en Lotus con el 77 y el 78, creo recordar. Southgate, sí, y de hecho creo que anteriormente estuvo trabajando con Wright también en otro sitio. En Shadow y en Arrow. Eso era, recordaba. En Shadow, pero, recordaba yo. Pero este se va a Shadow y se vuelve a Arrows, pero se vuelve con el coche diseñado para Shadow, que hubo un conflicto bastante gracioso. Y si ponéis en internet Arrows A1, perdón, FA1 plagio, pues va a salir toda la historia, porque hubo tomate. Como yo he hecho aquí el trabajo, no me lo han pagado, me lo llevo. me llevo mis trastos y ahí te quedas. Y ahí te queda un montón de humo. Esas cosas. Y bueno, tenemos aquí la parte de abajo, por eso os remitía antes al concepto de fondo curvado actual. Porque veis que tiene dos canales con diferentes curvaturas que se funden. Espero que lo podáis apreciar arriba. Ahora voy a cambiar la foto ya porque aquí en esta imagen se ve mejor. Por cierto, gracias a toda la gente que estáis siguiendo el canal. Es que sois muchísimos, no me da tiempo a leer a todos. De nuevo, muchísimas gracias, de verdad. Y luego tenéis otro elemento a reseñar, y es que fijaros en el dibujo del Intra 2, pero sí, totalmente. La de abajo, cómo está la carrocería curvada para favorecer precisamente que el aire corriera más rápido por arriba y por abajo. Fijaos en un detalle, me gusta reseñarlo, ¿no? En este coche, cómo ya se empieza a carenar la suspensión delantera, en este caso, bueno, con un airfoil, con un perfil aerodinámico, ¿no? Como ha dicho José, se coloca una ala realmente en esa parte.
¿Para qué? Pues para empezar el canal. O sea, es decir, yo lo que quiero es aprovechar toda la longitud de mi coche. Ya no quiero conformarme solo con la batalla, sino tener toda la longitud disponible para poder generar ese efecto, para poder aprovechar, mejor dicho, ese efecto suelo. Era una auténtica barbaridad para la época. Y creo que también ese exceso de diseño creo que fue lo que le condenó un poco a... Sí, y luego también la inclinación del motor Cosworth en 5 grados, sí. precisamente para dejar que la cuna permitiera, la cuna del motor permitiera un mejor diseño de la parte inferior del monoplaza, pues al final convirtieron, pues ya te digo, ni Ricardo Patrese ni Jochen Mass consiguieron hacer gran cosa más que sufrir. Sí, y además recuerdo también los chasis, las rigideces torsionales de los chasis entonces. Estaban experimentando constantemente y bueno, pues al final es lo que tenemos. Sí. En la 04, este es el coche copiado. Si buscáis el Saddle DN8, es terriblemente similar a este, que este es el Arrow FA1. Y bueno, a este coche tuvo que recurrir, creo que fue para Patrese en un par de ocasiones durante la temporada 79, porque no había manera con el A2, y pasaron inmediatamente, y ya pasamos a la A5, pasaron inmediatamente al A3, ya para el año siguiente. Y volvemos a recalcar, motor Cosworth, y lo que podemos ya llamar diseño convencional, es decir, habitáculo en el interior, digo en el centro, luego longitudinal, los canales a los laterales, y porque realmente cuando estás buscando un tipo de solución o 20 personas están buscando un mismo tipo de solución, el resultado suele converger, siempre, y acabas haciendo pues prácticamente las mismas cosas, ¿no? Sí, además encontraron, como tú sabes bien, encontraron un potosí, ¿no? Realmente con esto del efecto suelo. De repente encontraron unas cargas aerodinámicas como no se habían visto antes. Y, hombre, hoy día suenan ridículas, pero en aquella época eran enormes para lo estándar. La repercusión con el público, es decir, realmente estabas viendo cingar unos coches en curva como prácticamente cingaban en recta, con lo cual la emoción para el espectador y el resurgir de la Fórmula 1, ahí se le avivaron los dientes a ver. Yo creo que el colmillo le empezó a salir. Y en la siguiente fotografía tenemos lo que podríamos llamar el auténtico milagro del garaje, que no es Bill Gates, el de Apple, sino era empezar en un garaje como empezó Ron Dennis en Brabham y luego se convirtió en multimillonario, ¿no? Realmente el garaje, el secreto el milagro del garaje estaba en la Fórmula 1. Ahí les tenéis. Empezaron pues vendiendo coches de segunda mano, de primera mano, haciendo chasis. Max Mosley fue el propietario, el patrón de March, de la March aquella que veíamos en el primer capítulo o en el segundo. Sí, creo recordar que en el segundo creo que fue cuando lo tocamos, pero ya no recuerdo bien. Aplicar conceptos ya de aerodinámica. Estos son los ingleses, pero están en la cúpula, porque como te he comentado antes fuera de antena, ya tenemos en el... Este tiene... A ver... Ay, este lo he cogido mal. Este tiene que ser ya de 1982, 83 en adelante, porque tiene... No sé si podéis apreciar que tiene ya un difusor. Es decir, tiene... Espera un segundo que cambio la imagen, sí, porque tenía puesto al trío Calavera. Pues mira, ya que estamos hablamos. No sé si podéis apreciar atrás un difusor. Ya no hay dos alas laterales. Ya se ha unificado el fondo. Eso tiene que ser del 83. Sí, si veis el fondo, creo que si se ve, está recortado en la parte frontal o sea, lo que es por delante de la rueda. Veis que ya es buscando ese diseño de botella de Coca-Cola tan famoso. Y como dice José, se ve atrás efectivamente ese difusor, ese a modo de difusor. Entonces es a partir del año 83. Pensaba que era anterior, pero bueno, es a partir del año 83. Pero es igual. Es decir, Brian Hart fabricaba turbos ingleses, británicos, y no tuvo gran fortuna en Fórmula 1 porque no pitaban bien y no empujaban lo suficiente y tampoco competían excesivamente con los que todavía se siguieron utilizando los
los Cosworth todavía hasta el 86, el DFV. Fijaos en el detalle de la imagen, una cosita, el depósito de carburante donde va situado, ya vamos colocando, ya vamos, como estuvimos hablando en los capítulos anteriores, vamos haciendo lo que es un Fórmula 1 tal y como lo conocemos hoy día. Es decir, ya se está... Había cambiado ya como completamente. Había cambiado el paradigma. Todo esto se fue gestando desde finales de los 60 hasta, como bien ahora ha dicho Josete, hasta el año 83, ¿no? Y a partir del 83 ya los Fórmula 1... Sí, el motor sea turbo, sea atmosférico, ya es autoportante, se sujeta, forma parte del chasis. Efectivamente. Tiene elementos para que permiten colocar las suspensiones. Es decir, va modificándose todo, pero va ya apuntando a lo que conocemos en la actualidad. Sí, al diseño actual, que ya sabéis, tenemos a la delantera el cockpit del piloto, el depósito detrás, como ha dicho José, el motor autoportante, ya es una parte estructural del vehículo, sí, y mis suspensiones y un difusor detrás. O sea, eso ya... Han sido inventos de Colin Chapman en su recorrido, porque Colin me parece que fallece... En el 82 fue, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero a finales, muy a finales. Tuvo al final mala suerte. Se buscó un rollo con DeLorean, el de... Sí. Y bueno, que acabó como la Aurora. Y además murió muy joven, no sé si tenía 54 años, ¿no? Pero... Era 54 o 56, no lo recuerdo bien ahora, pero... y otra cosa, era la DEA americana la que detuvo sí, ¿no? Hay un tema de tráfico de drogas y de dinero, y de algún otro rollo mal. Y al pobre Colin le pilló todo por medio, pobre hombre. Sí. El infarto... Murió de infarto. Pasamos a la 08. Sí. Ahí está. Porque ya junto a Hart ya ha entrado Honda en su primer periplo con turbo. Sí, que por cierto, Honda no era nueva en el negocio, ya había estado en los 60 con aquel... El motor era precioso, la verdad, y los escapes eran preciosos estéticamente. En el 82 creo que propulsó los Spirit, puede ser. Sí. No me acuerdo ahora, ya llevaba experiencia. Sí. Pero bueno, aquí tenemos que gana Honda, que es el primer turbo, le da el título a Nelson Piquet, el segundo título. Bueno, no sabemos si Bernie sobornó a alguien más en aquella temporada. otro fisioterapeuta, ¿no? O algo de eso. igual tenemos otra reclamación en ciernes, no lo sabemos. Pero ese año, el 83, que todo el mundo se suele olvidar, el de constructores lo gana Ferrari. Es cierto. Lo gana Ferrari. 126 era, Josete, o... 126 C3. Porque ya tenían el que llevaban Patrick Tambay y René Arnoux. Ajá. Era más cortito, llevaban una serie de aperos, eran feotes en cuanto a alerones traseros, pero bien. Y ahora ya tenemos la historia oficial, porque ahí ves otra vez el logotipo de TAG, Jero. Sí, te lo iba a decir, digo, mira, ese sí es el Technic de Avantgarde. Con el dinero de un árabe y la inteligencia de los alemanes, el milagro es de John Barnard, que es el que encarga un motor turbo ya ajustado con una inclinación de lo que es el cárter y todo lo que es el bloque de motor, etcétera, sí, la culata. Entonces, John Barnard, como era inglés, ya está todo hecho, ¿no? Este es un gran triunfo inglés, además la escudería era inglesa. John Barnard me encanta porque llegó y es lo que tú dices, cojo de un poquito de aquí, esto de que me interesa, lo junto todo y ya tengo la receta. Y ya tengo, fíjate, y aquí tenemos ya pues la saga de los motores propulsados por Porsche, que Porsche tuvo recelos en principio de poner, porque fue un encargo, pero, por lo que tengo leído, pero tenía recelos de poner su nombre porque no confiaba en Tengo entendido que efectivamente el primer motor de hecho llevaba lo de TAG. Es verdad que la culata ponía Porsche, pero es verdad que los logos que llevaban por fuera solo llevaba TAG, no aparecía Porsche por ningún lado. Luego como el coche... evitar porque la imagen de marca se quedaba muy lesionada, se estaba estropeando. Claro. Ten en cuenta además que en aquella época pues los Porsche del grupo 5, o sea, Porsche era una marca potente en cuanto a imagen. Ganaban en resistencia, era una cuestión simplemente de cautela, por decir, oye, como esto falle, que no nos pille, ¿no?
Sí, y bueno, y por otra parte, sin embargo, a Hércules no le importó aparecer en el primer MP4. No. Además, ellos fabricaron un chasis que supongo que será así, de verdad. Claro, la rigidez torsional que necesita un avión no es la misma que la que necesita un Fórmula 1. Y por lo que se ve cuando presentaron el chasis era maravilloso, pero tenía una rigidez torsional que no era admisible para un coche de Fórmula 1 porque era enorme. En el que se mete una órdiga del 34 en el Gran Premio de Italia, sí. Pero el habitáculo queda intacto. Sí, bueno, sí. Para los que no sepan, Hércules fabricaba los chasis de los misiles Titán. Sí. Hércules Aerospace era la empresa. Tenía autoclaves gigantescas y servía para Boeing, servía para un montón de empresas, era subsidiaria, y el tema de la fibra de carbono lo manejaban, vamos. Sí, por eso es por lo que perdón, ya por terminar con la última historia de Hércules, precisamente gracias a Hércules fue por lo que John Barnard llegó primero en la carrera de presentar el primer chasis de fibra de carbono en Fórmula 1. Si no hubiera sido por el concurso de Hércules, lo hubiera tenido muy difícil, porque tanto Colin Chapman como Gordon Murray ya llevaban bastante avanzado en ese aspecto. Lo que pasa que bueno, algún día no me comprometo a nada, porque no se va a hacer en los próximos 10 minutos. Pero hablar de la carrera de Gordon Murray nos puede dar para... Porque claro, al final eclipsa todo y digo, es que Adrian Newey. Pues sí, pero es que Adrian Newey ha tenido auténticas meteduras de pata, como lo que decíamos antes, de vete a la esquina de la pared. Para castigarle, efectivamente. El MP418, por ejemplo, que queda reciente, de 2002. Sí. Ha tenido hierros y bueno, pues porque son genios y bueno, porque somos genios y los genios siempre cometemos errores. Pero ya te digo, dedicar una serie a Gordon Murray en Fórmula 1 es una maravilla. Una verdadera gozada. Bueno, y ya pasamos a la última foto. Cerrar con digamos un canto a la creatividad. Si es que lo que no podemos es andar todo el santo día con pamplinas de 4, porque es que hay que decirlo ya de una santa vez, así les entra en la cabeza, que son gestores que podrían estar en una oficina de banco, no al frente de escuderías. Es un desastre, Josete, en el sentido de que un director técnico se ha convertido, como tú acabas de decir, en un gestor. Sí, están a satisfacer al consejo de administración, a gestionar los recursos. Chico, bien, pero ahí tenéis a un señor del que estábamos hablando antes, un creador nato que se rodeó de gente mejor que él, porque en esta vida no os fiéis jamás de la gente que se rodea de mediocres. Buscó los mejores, aprendió con los mejores, propuso las mejores ideas, las sacó adelante. Y esa era la época, pasaba en Ferrari, pasaba en Williams, y lo que hablamos antes de Patrick Head. Patrick Head, muy poca gente recuerda a Patrick Head, pero Patrick Head pues es el padre de la suspensión. Se nos ha olvidado decir antes que el 2049, además de pretencioso, vino con la suspensión que se elevaba para poder pasar la sí, de la FIA. Llamarla, o sea, no es suspensión activa propiamente dicha, pero era un mecanismo que permitía mantener la altura libre al suelo a lo que tú quisieras, es decir, o bajarlo a tope o subirlo, como ha dicho José, pues para que pasara el láser de la FIA. La FIA ahí se lució también, un poquito. Vieron en Star Wars que ya se había estrenado y dijeron, vamos. La FIA. La FISA, no sé si entonces sería no, ya la FISA, pero y espérate que no se descubra algún día que igual compraron 100.000 rayos láseres y Bernie Eccleston sobornó porque eso da para mucho. Y Bernie Eccleston sobornó al de los rayos láser, seguro. El carrerón que lleva Bernie es genial, porque todas las cosas se saben, se sabían, se cuajo, pero luego el hombre y lo canta, además se le cabrea a Luis Hamilton. Mejor te portas bien, como me ponga a hablar, y luego es lo que pueda haber por ahí. Mira, nos dicen por aquí, Darpio dice: viva Balestre, viva, pues tú verás, barra libre, fiesta. Bernie tiene la frase famosa de
en Fórmula 1 hay que hacer trampas. Lo importante es que no te pillen. Es que es meridiano. En cualquier competición al final hay que buscar, digamos que hay que ser creativo, ¿no? hay que buscar los resquicios. Sí. El relato oficial, que es lo que hablábamos os he contado antes, que hablaba el otro día con Steffi y con Edgardo. El relato oficial impone criterios. Yo recuerdo cuando lo mal que sentó, por ejemplo, escucharle al director deportivo de Audi. ¿Cómo se llama este? De Montes, no me acuerdo. No me acuerdo ahora, yo tampoco. Y que era un señor que iba donde Peugeot y le saludaba y todo, joder, deportivísimo. Y resulta que tiene la radio abierta en el DTM y le da la orden al piloto de sácalo de pista. Sí, un estilo... ¿Cómo se llama? Dios, no me acuerdo ahora. Hablando así en estilo... Ulrich, me parece que es. Sí, un estilo hablando así en argot futbolístico a lo de Bilardo, lo de Pisalo. Pues... Es que son esas cosas, pero claro, el relato te cuenta, qué bonitos, cómo se abrazan, cómo se quieren, el otro con un puñal por la espalda. Vamos a ver, es como... de la batalla, sácalo, rómpele las ruedas, mátalo. Es como este señor de la foto, efectivamente, pues se encerraba en diseño, hablaba con sobre todo con Peter Wright, que se llevó muy bien, congeniaban muy bien los dos, pero este señor de la foto era un hijo de puta, y con todas las letras. Respetaba horrores Enzo Ferrari, me parece que creo recordar, no me acordaba, porque no tengo el libro, pero hay un libro de Colin Chapman prologado por Enzo Ferrari. O sea, se respetaba mucho. Enzo Ferrari, por ejemplo, no tragaba a Bernie. No, pero no me extraña. Claro. No me extraña en absoluto. Sabiendo cómo era... Vamos, a ver, sé muy poco, ¿no? Sobre Enzo, lo poco que he podido leer y eso, pero sabiendo cómo era Il Draco, entiendo que con Bernie... Eso tiene muy mala prensa, pero es que tiene muy mala prensa desde un principio. Porque como era italiano, le había ayudado ¿cómo se llama? Mussolini a... Sí. ¿Y qué hicieron las industrias, el Ministerio de Industria inglés alrededor de 1957? Que al año siguiente, en el 58, se monta el Mundial de Constructores para favorecer a los ingleses, pues engrasar lo que se ha hecho siempre. Y qué curioso, por ejemplo, hablando de los ingleses y de su faceta de salirse con la suya, fíjate que al principio de las competiciones de Gran Premio, cuando los ingleses, como acabas de decir, cogen el motorsport y lo aunan, llanta de 13 pulgadas. ¿Por qué usaban la llanta de 13 pulgadas? Pues básicamente porque era la que se usaba en los coches ingleses en aquella época, era la que tenían ellos. Siempre están en ese tipo de tomates. Que, oye, los ingleses que hay que reconocerles, yo es que siempre hago el acotado, ¿no? Yo adoro a muchísimos ingleses, pero este tipo de inglés del de la Fórmula 1, para que nos entendamos, ¿no? Arrogantote, tontorrón. David Coulthard hablando del inicio del deporte, pero ¿qué inicio del deporte? El deporte empieza en Francia, empieza en Alemania, o sea, hasta que llega el famoso tema del color de los, ¿cómo se llama esto? De los coches, sí, de Gran Premio. Sí, que eran por nacionalidades. Se cuenta que el color verde lo eligieron en honor a Irlanda, porque Irlanda les dejó correr a los ingleses. Irlanda formaba parte del Reino Unido, primero era como una provincia más, hasta 1923. En la Gordon Bennett estamos hablando de 1906, 1906. Sí. Una cosa así. Segundo, en Inglaterra estaban prohibidas las carreras de coches, de vehículos, en Irlanda no. Pero la razón de que en Inglaterra estuvieran prohibidas las carreras de coches es porque consideraban que no podía participar cualquiera. Entonces, bueno, inventan unas historias, luego te viene David Coulthard, te cuenta la historia, el otro, Jordan, que es irlandés, encima, pero bueno, pues irlandés, como diría Bernard Shaw de los irlandeses, eso. Eran aliados de Inglaterra. Pues vale, pues ellos te cuentan una historia y nosotros estamos legítimamente capacitados para contar otra. Totalmente. Hay que reconocer que hubo grandes personas como Dale Garner, el diseñador de cabecera de Tyrrell, que aquello parecía una familia. La mujer de Ken Tyrrell, Ellen, pues hacía bollitos y buñuelos y cosas para todos. Luego comía François Sever, comía Jackie Stewart, comía como una casa, ¿no? Sí. Entonces esas cosas pues, quedan en lo que quedan. Luego te metes ya en el negocio
te metes ya en lo que es el debate, ¿no? Sí. Tenemos que valorar al GOAT. Dices, ¿qué GOAT? Por favor, si es, no se puede valorar al GOAT. Pero es que esto es lo triste, Jero, es que ya lo sabíamos hace 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Que no, que es un grandísimo piloto, pero que no era para tanto. No, eso te iba a decir, pero bueno, ya está, ellos ya tienen a su GOAT, han conseguido... Sí, lo que me fastidia es lo mismo que me fastidiaba con Vettel, y soy alonsista para los que estáis aquí, pero por otras causas. Alonso es de los que rompe el guión. Entonces, como estaba previsto que ganara Schumacher en 2006 y ganó a Fernando, pues a mí me gusta más Fernando. Y en 2005 pues le tocaba a McLaren con Kimi, que menudo hierro hicieron en 2005, se rompía de todas. Por cierto, que el hierro lo he visto en el MTC y sí, impresiona cuando lo ves en vivo el diseño aerodinámico tan refinado que tiene ese coche para el año 2005. Es cuando te das cuenta, porque vi el R25 en el Museo de Fernando Alonso y pude ver el MP4, el 20, sí, en el MTC. Joder, el 20 parece de 8 o 9 reglamentos posterior al R25, sinceramente. Siendo el R25 muy buen coche, ¿eh? Es que al final ya te digo, estamos viviendo épocas de programa, te toca esto, y ya hemos visto también cómo ha ido el pobre Vettel cuando no ha dispuesto de un coche. Totalmente, en cuando Vettel con un coche menor, si llega a haber seguido un cauce normal, pues posiblemente habría dado con 2 títulos, y no hacía falta tener 4, con 2 títulos. Mira, yo creo, a ver, en mi opinión, y creo que estarás de acuerdo, tanto la carrera deportiva de Vettel en Fórmula 1 como la de Hamilton, si ellos hubieran empezado de manera natural, como empiezan todos los pilotos, con un hierro al principio, estoy seguro de que su carrera deportiva hubiera sido mucho más... totalmente. Mucho más interesante, mucho más... En principio, en el blog, en mi blog siempre hablamos de los algodones. Estaba muy rodeado de algodones, y a Hamilton le ha pasado 3 4. Y son pilotos, para mí, a ver, yo con todo mi respeto, yo también más, sí, menos, pues van arriba. yo también soy alonsista, vamos, no lo oculto, pero sinceramente son pilotos que realmente yo creo que son muy muy buenos, son realmente muy buenos, pero joder, es que empiezan ya, como tú dices, es que empiezan ya con el mejor material. ¿En qué año cambiamos los puntos que daban a los primeros clasificados? Era multiplicar por 2,5. Sí, no recuerdo cuándo, sí, porque... No sé cuándo fue. Pero fue antes del 2010, pudo ser, o un poco después, no recuerdo, no me acuerdo ahora. Yo tampoco ahora no me acuerdo, pero... No, fue después, fue después, porque he estado viendo carreras de Fernando en Ferrari y creo recordar que todavía se daban 10, 8, 6, era el reparto. No lo recuerdo, pero automáticamente estás desvirtuando todos los récords. Y donde antes tenías 17 carreras, ahora vamos para 24, pues estás desvirtuando los récords. Mira, nos lo ponen en el chat, 2012 es cuando cambió. Pues mira. Entonces es así, y estás desvirtuando. El problema no es desvirtuar, el problema es que te intenten meter el dedo en el ojo. Sí. Sí, o hacértelo blanco-negro, o sea, intentar venderte una moto que no. Cuéntalo bien. No. Acota bien lo que tienes que comparar y luego sacar las conclusiones que quieras. Sí, y deja a los demás sacar las conclusiones. ¿No? Es lo que decíamos, la historia ocurre como ha ocurrido. Si lo que ha ocurrido ya no se puede volver atrás. Y ya está. La puedes cambiar. Hemos tenido pilotos, la pena, que por eso te he empezado a hablar de todo esto de los ingleses, es que desde la hegemonía de Red Bull, la de que le tocó a Vettel, más la hegemonía de Mercedes, pues nos hemos tirado 11 años en el que no ha habido espacio para nadie más. Y a mí eso es lo que me apena. Son una década de deporte en el que no ha habido espacio para nadie más. Sí, totalmente. De una penuria tremenda. Muy triste. Bueno. A mí te da un poco es tristeza, porque en realidad podría haber sido una época muy bonita. Había mucha gente muy buena en la parrilla. Pero bueno, ya está, es lo que han querido y así ha ocurrido. Ahora todo el mundo se mete con Vettel, con Red Bull.
Pues claro, si está jugando en casa Adrián Newey, todos van a hacerle un reglamento para fastidiar a Newey. Pues Newey juega en casa, pues ya ahora mismo Newey está como pez en el agua, está en su salsa. Lo que maneja el fondo plano, que es capaz de extraer el aire como le da la santa gana. Le imprime un calor en Honda que le satisface todos los requerimientos. Pues bien, pues más alto, más bajo. ¿Quién está penalizando? Mercedes. ¿Qué ha hecho Mercedes? Y endurezca los neumáticos, vale. No, pero eso ha sido una idea de Mario Isola por su cuenta. No, hombre. Es que somos muy quisquillosos y nos quejamos mucho. Pensando, casi voy a endurecer los compuestos para hacer eso. Venga, vamos a darle. Como la Fórmula 1 lo que necesita, pues vamos a darle un poquito más. Pues bueno, te voy a tener que dejar. En fin, que de nuevo, que muchísimas gracias, Josete, por haber estado aquí en el canal. Pero poder hacer más partes contigo y otros vídeos también que tenemos pendientes. Sí, es verdad. Se me había olvidado, menos mal que lo has recordado. Y por otra parte, pues muchísimas gracias a la gente que había estado ahí en el chat, que habéis participado. He visto que ha habido mucha participación. A la gente que había estado en el directo, muchísimas gracias de verdad. Y espero que os haya gustado esta cuarta parte ya del efecto suelo, que no será la última. Que paséis muy buena tarde, noche o noche, y que muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo. Así que chao, gente.